Y está conmigo Sofía Ramírez Aguilar. Muy buenas noches, Sof. Buenas noches, Alejandro. Mucha información económica el día de hoy. Pues mira, respecto a la miscelánea fiscal, es un buen esfuerzo, por supuesto, que sin crear nuevos impuestos se amplíe la recaudación. Ahora, el problema está en cómo lo vamos a hacer. Sí. Como justamente ahorita reportaba el colega, pues el problema está en que van a buscar ampliar la base gravable con una simplificación fiscal para pequeños contribuyentes que está muy diluida. Y por otro lado, sí se exprime a quienes ya están de por sí cautivos, que son, por supuesto, las grandes empresas y aquellas empresas que podrían proveer, al ser medianas, pues innovación, competencia, etcétera. Entonces, esos son, digamos, a grosso modo, algunos de los problemas que vemos al querer exprimir a quienes ya están cautivos. Ahora, del lado más detallado, ¿de quién va a pagar más? Bueno, pues tenemos mayor carga administrativa, por supuesto, para los grandes contribuyentes, sobre todo aquellos que tienen presencia internacional. Entonces, ahí tenemos un doble problema porque además se dificulta la manera en la cual se puede acreditar que no haya doble tributación. Es decir, la probabilidad de que tributes en dos lugares diferentes, lo mismo aumenta o tu carga administrativa pues se hace más grande. Totalmente. El otro es desincentiva a las nuevas empresas, como te decía, entre otras cosas, porque aumenta el requerimiento de traslados de mercancía con esto de la carta aporte. Entonces, otra vez más, las grandes empresas tienen posibilidad de cumplir con este tipo de requerimientos o de litigarlos. Las pequeñas empresas o las medianas empresas no. Entonces, una vez más, tenemos ahí un detenimiento a la innovación. Tercer tema es, pues, se desincentiva el ahorro para el retiro al eliminarse los incentivos para que dediques dinero a tu Afore, que de por sí es un problema, el tema de las pensiones, lo hemos platicado muchas veces. ¿Esto no hay de que se elimina, ya no lo puedes deducir, lo que mandas a la Afore? Simplemente se eliminan los incentivos, o sea, ya no te permiten jugar un poco con el pago de impuestos una vez que lo metes o cuando lo retiras, ¿no? Desincentiva también que la sociedad sea más participativa, lamentablemente justo con esto que nos acaban de reportar, porque contrario a lo que se dice en la narrativa pública, en lo que decía el señor presidente el día de hoy, las pequeñas donatarias autorizadas, tal vez no las que se notan más, pero sí aquellas que tienen una presencia local en Oaxaca, en Chiapas, vaya, en estos lugares donde tradicionalmente pareciera que hay poquitas, pero cuando lo haces por habitante realmente son muchas, pues la labor asistencialista realmente es muy importante, equivale al 63% de la labor que dedican todas las organizaciones de sociedad civil, y creo que ahí estamos perdiendo en concreto un punto importante porque el Estado no puede cumplir con todo, sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con enlazar a la ciudadanía con los derechos que de por sí ya tenemos garantizados en leyes y constituciones. Ahora, en ese punto quiero interrumpirte porque por estos argumentos que se han dado, tú mencionas lo del presidente, pero en una entrevista en radio hoy, la jefa del SAT también explicaba sobre la evasión, ¿no? Que ellos lo que buscan, ella dice, con claridad más allá del tema político, es evitar la evasión de impuestos y sobre todo de personas físicas. ¿Es real esto? ¿Cuánto más o menos llega de personas físicas, si realmente llega a estas donatarias autorizadas? Mira, las grandes donatarias autorizadas también reciben muchos recursos de personas morales, algunas de personas físicas, pero generalmente son personas morales. Y a mí lo que me preocupa es que la narrativa pública sea meter en la misma bolsa a los evasores fiscales que aquellos que buscan disminuir su carga tributaria a través de este tipo de estímulos. Sabemos que se hacen películas con este tipo de estímulos. Sabemos que hay un abono a la cultura, a la ciencia y, por supuesto, a la filantropía. Entonces, yo creo que una vez más estamos viendo este gran machete que corta de tajo, como vimos con las farmacéuticas, cuando se aducía que había corrupción y entonces se cortaron las cadenas de suministro y es día que no tenemos todavía los medicamentos completos. Yo quisiera cerrar con que tenemos un sector privado que es el motor de nuestra economía y de la recaudación. Esta miscelánea prevé que haya un incremento tanto en los impuestos del consumo como el impuesto sobre la renta, pero ojo, el consumo no se está buscando que el impuesto sobre el consumo sea mucho más grande, sí, el del impuesto sobre la renta, y esto, por supuesto, una vez más, merma el crecimiento de la economía y solamente es más regresivo porque el IVA, entre otras cosas, hace que quien más consuma, más paga. Entonces, otra vez, hay que volver a revisar esto con lupa, sobre la marcha, porque recordemos que esto no es para necesariamente ampliar mucho la base fiscal o la recaudación, sino simplemente para que nos alcance, pues, con un poquito sobre alfileres el dinero el próximo año. Bien, veremos qué tal su aplicación, ¿no? Sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.